El título que se viene repitiendo, el título de esta convocatoria que se viene repitiendo desde hace muchos años, el agro en los tiempos que vienen nos obliga a empezar la presentación desde la perspectiva no solo de los tiempos que vienen, sino de las circunstancias y de los tiempos que pasaron. Porque las características y sobre todo los cambios estructurales que son necesarios para construir el desarrollo de lo que llamamos el Uruguay agrointeligente no se abordan, o mejor dicho, se abordan pero no se agotan en un periodo de gobierno. Porque en definitiva la mayoría de las características que son necesarias para construir son bienes públicos y por lo tanto tienen que tener detrás, y vaya si el Uruguay tiene buenos ejemplos de ello, la definición de una política de Estado. Por lo tanto, como bien me comprometían en la presentación inicial, la de Ponce León, a la rendición de cuentas, yo voy a hacer una breve referencia, de alguna manera, a lo actuado, no con una lógica de rendición de cuentas, sino con una lógica de proyectar a partir de lo que se viene realizando. En este auditorio no necesito explicar que el 78% de las exportaciones de bienes del Uruguay son de bienes agropecuarios o agroindustriales, y tampoco necesito explicar que el 57% de la industria nacional es agroindustria. Por lo tanto, sí me animo a plantear algo que por ahí no se dice mucho, que es que la forma o el sistema de nuestras cuentas nacionales a veces nos hace percibir como pobre o como corto el 8% de participación en el PIB total por parte del sector agropecuario, pero cuando en realidad generamos todos los encadenamientos y metemos dentro de la cuenta del agronegocio el flete, el camión, los servicios, la logística y el que maneja la grúa en el puerto, llegamos a que en este país el 24, casi el 25%, según algunas estimaciones de nuestra oficina de políticas, nos permiten decir que más o menos un 25% puede estar debido directa o indirectamente al sector agropecuario. El agro en los tiempos que vienen tiene entonces como primera parte de dónde venimos. La presentación va a estar pautada en 4 ejes. El primero, haciendo una referencia rápida a los 5 ejes estratégicos que muchos de los que veo acá están aburridos de escucharnos a mí y al resto de los compañeros del equipo repetirlos. Eso fue planteado para el periodo 2010-2015. Y yo creo que está bien repetirlo cada vez que podemos por algo que decía Álvaro, es decir, tener una estrategia a largo plazo de desarrollo. Eso es una estrategia. Y los 5 ejes estratégicos que planteamos tienen que ver con la promoción de la competitividad, que tanto tiene que ver con el enfoque que el director del OPP le dio, y la inserción internacional. Y acá es clave tener claro que el Uruguay no se va a desarrollar sino crece, y no va a crecer hacia adentro en este sector y en esta actividad, salvo honrosas excepciones que pueden estar vinculadas a mejorar nuestro consumo de frutas y hortalizas, que está muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y es ahí donde el mercado interno podría ser una oportunidad para esos sectores, pero el resto de los sectores no van a crecer hacia el mercado interno. En primer lugar, porque ya consumimos 220 litros de leche equivalente por persona y porque ya consumimos 100 kilos de carne. Por lo tanto, todo crecimiento como condición para el desarrollo que provenga de un país agropecuario de las características que dije al principio, va a venir de una inserción internacional inteligente.
La segunda característica que hay que tener claro acá, que es tan obvia que a veces por obvia no se percibe, y es de que el comercio mundial de alimentos es un comercio de excedentes de producción. El concepto de seguridad alimentaria es algo tan importante desde el punto de vista de la estrategia de un país, que la enorme mayoría de los países, aún de aquellos países que son con una fuerte economía agropecuaria, tienen la mayor parte de su producción destinada al mercado interno. Hay algunos países que son grandes exportadores de un producto. Los grandes exportadores de carne exportan el 15% de la carne que producen, el 85% del mercado interno. Los grandes países productores de arroz exportan el 5% del arroz que producen, el 95% es mercado interno. Uruguay, que produce alimentos para 27 o 28 millones de personas, con una población de 3, tiene una característica inversa en prácticamente todos los rubros. El Uruguay exporta el 70 o 75% de la carne que produce, no el 5, el 75%. Y el 70 o el 75% de los lácteos, y el 96% del arroz, o el 99% de la soja, o el 54% de los cítricos. Entonces, crecer implica tener esto como un eje estratégico, que no es una política del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque lograr con éxito eso implica trabajar articuladamente con medio gabinete ministerial, más las agencias como, por ejemplo, Uruguay 21. El segundo eje estratégico es el de la intensificación sostenible. Me alegré de ver que dentro de esta carpetita tienen un folleto descriptivo que se llama Intensificación Sostenible, donde está el enfoque estratégico 2015-2020. Esto tiene que ver con que todo crecimiento necesario, pero no suficiente para el desarrollo, entre otras cosas, para que sea desarrollo tiene que ser sostenible, si no, no es desarrollo. Y por lo tanto, el incremento de la producción o el incremento de la productividad, con efectos vinculados, el primer concepto en el cambio de la frontera agrícola y por lo tanto cambio del paisaje, o de la productividad, los eventuales impactos sobre los ecosistemas deben ser tenidos en cuenta para que el crecimiento de hoy no sea una limitación para el mañana. La definición de sostenibilidad es no atentar contra la capacidad de producción de las generaciones futuras. Y también vi un adhesivo que dice intensificación sostenible, pan para hoy, más pan para mañana. Ese es el concepto. Debo producir sosteniblemente, debo producir más, debo incrementar la producción y debo atender eso. El tercer enfoque, adaptación de los sistemas de producción al cambio climático, fue un eje central, y en esto debemos no restringirlo solo al enfoque adaptativo, porque somos susceptibles a los impactos de la variabilidad climática proveniente fundamentalmente del cambio climático, sino que tendremos que agregar la contracara de la palabra adaptación, que tiene que ver con la mitigación, porque algunas características de competitividad o de diferenciación van a estar asociadas a la forma más o menos inteligente con la cual Uruguay se proyecte al mundo como un país en el cual el 80% de la emisión de gases de efecto invernadero no está determinada por la energía o por el transporte como en el resto del planeta. En este país está explicada por la fermentación entérica de los rumiantes y la emisión de metano de los suelos anegados por el arroz. Desarrollo rural, porque si vemos que tenemos una oportunidad de, como vamos a ver a lo largo de la presentación, de explotar todas las potencialidades que tenemos como país y que el mercado de alimentos del mundo nos puede dar, la debemos transformar con una lógica en la cual los
pequeños y medianos productores, es decir, la agricultura familiar, tenga la suficiente cantidad de políticas y de instrumentos diferenciados y direccionados para lograr la inserción competitiva de los productores familiares en las cadenas de valor, que no tiene nada que ver con sostener artificialmente a los productores simplemente porque son chicos, son pobres o están aislados, ni tiene nada que ver con tener un territorio poblado porque me interesa tener un territorio poblado. Tenemos que tener un territorio poblado y darle todas las cosas que están en la proyección de la OPP para corregir las desigualdades que tuvieron en los primeros mapas que presentó Álvaro, pero sobre la base de que la gente encuentra las oportunidades para seguir creciendo y desarrollándose en ese lugar. Y eso es tecnología, es cadena, es caminería, es electrificación, pero también es tecnología y es organización comercial. Y el último eje estratégico, que es el que nos ha dado más trabajo, porque este es el país de las chacras, es el de la articulación institucional. La articulación institucional es la gran herramienta, por dos razones, porque ninguna institución de este país tiene capacidad por sí misma para hacer todos, y segundo, porque sería una ofensa a la economía y a la inteligencia del resto de nuestros ciudadanos si nos mantenemos en esa larga tradición de que cada oficina tiene su coto de casa privado y esa es una responsabilidad política, no rompemos el chacrismo. Y el Sistema Nacional de Competitividad apunta a romper el chacrismo y a lograr una conducta, una conciencia y un compromiso político que esté basado en la corresponsabilidad, en la coparticipación, en la complementación y no en la competencia. Con ese eje, o con esos 5 ejes, solo algunos ejemplos. ¿Qué hubo en 5 años? La apertura de 20 mercados, el diseño de un plan estratégico para la citricultura, que nos pasó de tener un sector que no tenía futuro a este año estar colocando algo así como el 20% de nuestros cítricos en los Estados Unidos. La certificación de calidad, estaba viajando, creo, habrá llegado el primer contenedor de carne a Estados Unidos certificado libre de antibióticos, con animales libres de antibióticos, explotando espacios de mercado de gente que busca lo diferente. Expansión en el manejo regional de plagas. ¿Qué es esto, no? Tal vez muchos de ustedes no se hayan enterado que este año en las manzanas, las peras, los duraznos o los membrillos, no sé quién consume membrillos, pero manzanas, peras y duraznos, los demás creo que hacen dulce, que han consumido como fruta fresca, tienen algo así como un 30 o un 35% de las aplicaciones de agroquímicos que tenían años anteriores, porque lo que se hizo fue implementar un programa de trabajo producto de la investigación nacional que nos ha permitido, articulando institucionalmente, poner un sistema de confusión sexual con feromonas que ha permitido que en determinadas regiones, algo así como el 85% de la superficie de frutales de hoja caduca, se estén aplicando menos agroquímicos. Y eso tiene que ver con la posibilidad de acceder a un mercado, hoy medio alicaído, por cierto, como Brasil, pero que sin tener esa condición no lo podríamos generar. Y bueno, y la trazabilidad, ¿verdad? La trazabilidad de la que tanto hemos hablado como una plataforma de competitividad, porque siempre hemos visto a la trazabilidad, inicialmente se vio a la trazabilidad como un instrumento que nos permitía responder rápidamente frente a cualquier evento sanitario, es decir, un instrumento al servicio de la política sanitaria, y vaya si lo es, y vaya si nos diferencia, y vaya si se nos reconoce por haberla desarrollado. Pero además es una brutal plataforma de competitividad, diría más, es una brutal plataforma de marketing, poder identificar de dónde viene la carne que estoy consumiendo. Yo creo que esto hoy nadie lo discute. Hay por ahí algún desnorteado que discute la trazabilidad porque dice que nadie nos las exige. Si no nos exigieran la trazabilidad, no hubiéramos logrado eso. La cuota 481 se logró
y se los puedo decir con precisión porque estuve discutiendo en la última negociación, la gota, la frutilla de la torta que nos permitió acceder a la cuota 481 fue que teníamos trazabilidad. Y esa gráfica lo que muestran es cuál era la participación, el verde es la Hilton y el azul es la 481 y ahí son 3 años eso es ingreso de carne a Europa, uno de nuestros principales mercados, y vean en 3 años cómo cambiaron las proporciones. Si las proporciones cambiaron, por algo será. Si toda la vida nuestro mejor negocio fue el Hilton, y me estoy metiendo en los temas que seguramente el ingeniero Stana podrá ahondar después, si en nuestra historia el mejor negocio fue el Hilton, y el Hilton bajó y le cedió lugar a la 481, alguna razón habrá. Ejemplos de intensificación sostenible. Bueno, la definición de sostenibilidad, voy rápido ahí, pero el ejemplo más grande fueron los planes de uso y manejo de suelos. En el Uruguay tenemos una economía basada sea agrícola o ganadera, está basada en el suelo. El Uruguay tiene ley de suelo desde el año 1982-83, nunca se cumplió. La foto de la derecha, donde hay una cárcava de erosión, cualquiera que haya estudiado agronomía en esta sala sabe o recuerda que en las condiciones del Uruguay formar 1 centímetro de suelo demora entre 100 y 200 años. Por lo tanto, cuando vemos una cárcava como la que está en la foto de la derecha, le podremos poner una multa a ese productor, pero la multa que le ponemos como administración no es otra cosa que la firma en el certificado de defunción, o sea, le estamos haciendo la autopsia al suelo. Y si la economía de nuestro país, en una lógica de crecimiento, de desarrollo sostenible, se basa en los suelos, no puedo permitir eso. Esto fue una de las cosas que yo planteé acá la primera vez que vine en el año 2010. Yo hoy, por suerte, o por trabajo y por compromiso de muchas instituciones, de mucha gente, Uruguay hoy es reconocido en el mundo como el país que tiene la política de suelos más moderna. Y lo que hicimos fue ordenar el uso de los suelos en función de su capacidad. No voy a ahondar en esto porque esto daría para una conferencia, pero hoy esto no es más un anuncio, esto es una política que tiene 13.160 planes presentados sin ningún papel, vía online, en un formato de diálogo permanente entre los técnicos y los productores con los técnicos de nuestros ministerios, que son todos nuevos, porque esa oficina estaba condenada a la extinción, porque alguien alguna vez pensó que no teníamos que tener política de suelos ni regulación de suelos, porque alguien tal vez pensó que el mercado lo resolvía y que todo se arreglaba con que el propietario era un individuo responsable que iba a evitar que ocurriera lo de la foto de la derecha. Esa falta de lógica entre lo que son los fundamentos económicos del corto plazo a nivel empresarial y las necesidades de sostenibilidad y equilibrio en el largo plazo que requieren el compromiso de la sociedad a través del Estado, no tienen como objetivo limitar la propiedad privada, tienen como objetivo preservar el derecho de las futuras generaciones a mantener los recursos renovables. Eso se hizo con el acuerdo. No hubo ninguna manifestación, no hubo ninguna reunión, hubo mucho diálogo, mucha extensión, mucha información, mucha participación. No hubo papeles, hubo un formato de política moderna y sobre todo hubo algo importantísimo. Creo en lo que decís que vas a hacer, acepto tu palabra y después te voy a fiscalizar. Y no quiero estudiar durante 2 años a ver si estoy de acuerdo con el expediente que me presentaste y dentro de 2 años te contesto si podés hacer agricultura o no puedes hacer agricultura. Ese modelo requiere que generemos, como hemos generado, las capacidades de gestionar y monitorear a través de imágenes satelitales qué es lo que está pasando. Y cuando las imágenes satelitales indican que en un determinado lugar hay una actividad agrícola y no hay un plan presentado, automáticamente el funcionario va a inspeccionar, pero no va a ver qué encuentra. Va con un equipo informático que le está dando las coordenadas geográficas y le dice lo que debería encontrar. Los cultivos pueden cambiar, pero lo que no se puede cambiar es la intensidad de uso del suelo.
En materia de sostenibilidad, hemos creado la Mesa de Ganadería de Campo Natural. Nuestro país tiene 65% de la superficie de campo natural, 65% del territorio sobre el cual se sustenta una de nuestras principales cadenas productivas. Tenemos en el campo natural una gran fortaleza y una gran oportunidad. Sintéticamente, tenemos muchísimo para mejorar y aumentar la producción, reducir la vulnerabilidad, sobre todo a las sequías, tener una producción menos intensiva en carbono, promover un mayor cuidado de la biodiversidad, ahí dice WIN por 4, y en realidad también en esa lógica tenemos la posibilidad de producir un producto diferenciado, certificado, con valor agregado ambiental, por lo tanto ahí hay una oportunidad de 5 WIN. Nosotros pensamos que en el eje de adaptación al cambio climático, donde se hizo muchísimo en materia de riego, donde se hizo muchísimo en materia de agua más que de riego y de abrevadero a nivel de pequeños productores familiares, pero donde también se generó una matriz de promoción de las inversiones de riego por la Ley de Promoción de Inversiones que privilegia el riego, se logró un financiamiento disponible de 100 millones de dólares con el Banco República a 20 años de plazo, con una tasa muy competitiva y, lo más importante de todo, no sé si habrán traído más, generamos, el director dijo, una estrategia a largo plazo, estrategia de fomento de desarrollo de la agricultura regada en el Uruguay, en 4 niveles, productores familiares, productores empresariales en forma individual, productores empresariales en forma colectiva y estrategias muy grandes, regionales, que no pueden hacerse buscando la coordinación entre los vecinos y donde probablemente las PPP sean una alternativa. Eso está todavía no remitido como proyecto de ley. Yo tengo el compromiso conmigo de que en lo que queda de este año ese proyecto de ley esté pronto, faltan otros ministerios para que opinen, esté pronto y esté presentado en el Poder Legislativo para su aprobación. Porque me pasé hablando de riego 5 años y no me voy a pasar 5 más. Quiero regar. Y quiero regar porque el segundo piso de producción a este país se lo ponemos con agua. Se lo ponemos con agua para estabilizar los sistemas ganaderos, pero se lo ponemos con agua para que nuestros cultivos, nuestra genética, nuestros suelos y la capacidad tecnológica y personal y empresarial de nuestros productores pueda trabajar en el límite de lo único que nosotros no podemos comprar, que es la energía solar incidente. Eso forma parte de lo que nosotros tenemos como un factor que no podemos manejar. Eso no es un insumo. Ahora, la energía solar incidente en nuestro país permite producir 14 toneladas de maíz o 5 toneladas de soja. Si 9 de cada 10 años producimos menos del 70% que ese valor, no es porque no tengamos energía. Esto todo termina siendo un problema de la transformación de la energía en un producto vendible. Tenemos la genética, tenemos la fertilización, tenemos el conocimiento agronómico y lo que nos falta es el agua. Porque en esa lógica, todas las cosas que relaté están percibidas como un insumo, menos el agua que es un factor. Si llueve tengo y si no llueve no tengo. Por lo tanto, el desarrollo del Uruguay agrointeligente implica en no resignarnos a que el 95% del agua que escurre termine transformándose en agua salada en el Río de la Plata. Y yo sé que de esto hay muchas opiniones, desde las ideológicas conservadoras que dicen que con el agua no se puede ganar plata, a las naturales y entendibles razones de preocupación ambiental que habrá que atender y demostrar con ordenamiento territorial y con investigación científica. Lo que no podemos hacer es no usar el agua. Se ha gastado mucho dinero con transferencia directa a más de 6.000 proyectos de productores familiares donde el eje estratégico ha sido el agua. Voy a apurar porque si no da el tiempo. Hemos creado el Sistema Nacional de Información Agropecuaria,
que es un potente o pretende ser un sistema de información y soporte para la toma de decisiones, no solo de quienes decidimos política pública, sino también de los usuarios. Hace unos meses declaramos emergencia agropecuaria por sequía, y declaramos emergencia agropecuaria por sequía antes de que nadie levantara un teléfono para reclamarla. Eso es el producto de integrar, de superponer sistemas de información geográfica que nos permiten saber dónde tenemos los suelos con menos capacidad de almacenamiento, dónde llovió menos, dónde el satélite nos está mostrando que las pasturas no están creciendo y dónde tenemos por el Sistema Nacional de Información Ganadera, léase trazabilidad, la mayor concentración de animales. Cuando yo integro todo eso se me prenden esos semáforos y en función de los semáforos se toman decisiones. Las emergencias han sido históricamente en este país un motivo para que sonara un teléfono donde los productores afectados por sequía, por inundación, por helada o por viento o por granizo, le reclaman, yo creo que con razón o no, en mayor o menor medida, al Estado para que los apoye. Esa ha sido la historia de las emergencias. En el primer gobierno del Frente se creó la ley del Fondo Agropecuario de Emergencia, tiene un marco legal para responder rápidamente frente a la emergencia. Nosotros dijimos que la gestión del riesgo tiene que ser más profesional y para que sea más profesional tenemos que lograr que el riesgo se transfiera a quien está especializado en manejar riesgo. Eso se llama seguros. Nosotros tuvimos las heladas de los cítricos en el 2012, la sequía en el 2011, la granizada del 23 de enero del 2013, el exceso hídrico del 23 de enero del 2014 y ahora en los últimos meses la sequía. ¿Qué hemos hecho? Granizo, atendimos a 1.239 productores por 140 millones de pesos. El exceso hídrico, ¿a dónde vamos hoy? Hoy vamos a el manejo de seguros por índices paramétricos. Acabamos de lanzar en un convenio con el Banco de Seguros, que también fue algo que yo anuncié acá en el 2010, la necesidad de salir, de correr a atender el daño para hacer una gestión inteligente del riesgo, que se basa en que el seguro se dispara cuando ocurre un evento lo suficientemente diferente de lo esperable. Tal vez algunos de esos productos terminen siendo no competitivos por sí mismos y requieran un apoyo del Estado. Pero en todo caso va a ser mucho más profesional, mucho más medido y mucho más ágil que el brutal esfuerzo que significa atender una emergencia en tiempo real. Los seguros por granizo pasaron de 16% a 87% en frutales de hoja caduca a partir de la implementación de los recursos disponibles en la ley de fomento de la granja, que no es una ley de ahora, es una ley del año 2002 y los recursos estaban, pero no se utilizaban. Hoy se están utilizando de esa forma. El seguro por índice por exceso hídrico para horticultura, el primero de América Latina, que empezó a validarse el año pasado, estas cosas no están en proceso de validación y de implementación. Por eso es bueno explicar que se desarrollaron en el periodo pasado, pero también, como el título es los tiempos que vienen, deberán ser instrumentos para el agro de los tiempos que vienen. Desarrollo rural, en esa lógica de apoyar diferenciadamente a productores familiares, en este país el 60% de los productores familiares son ganaderos, el establecimiento de las mesas de desarrollo rural como ámbitos donde los productores organizados plantean su problemática local, los consejos agropecuarios departamentales y el Consejo Agropecuario Nacional, en una lógica de fortalecimiento y articulación institucional que nos debería permitir hacer las cosas que individualmente no podemos hacer. Toda la institucionalidad público-privada agropecuaria, la pública y la pública privada, trabajando articuladamente en lo que llamamos el gabinete agropecuario, que reúne a toda la gente que todos saben
qué está haciendo cada uno y donde se empezaron a generar las sinergias. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es, porque no debemos quedarnos en que la articulación es solamente entre las oficinas del Estado. Una de las articulaciones más importantes es la capacidad de hacer articulación con el sector privado, donde cada uno hace lo que hace. La red interinstitucional que se diseñó para construir un proyecto que se llama Incremento de la Competitividad de la Carne Vacuna Uruguaya, integra a la Sociedad de Criadores de Hereford y a la Asociación Rural del Uruguay, al INAC, al INIA, al Ministerio de Ganadería en lo que es la información del Sistema de Información Ganadera, pero también en la Oficina de Políticas, que es la que ha trabajado en el diseño y en la que va a trabajar en la evaluación de los resultados, al Clemente Estable, nos permite hoy tener a 50 kilómetros de Montevideo un trabajo de mejora genética con un enfoque de genómica para identificar dos atributos importantes: eficiencia de conversión de alimento en carne y calidad de la res carnicera. Sueñen un poquito conmigo e imagínense en un país donde la trazabilidad la tienen el 100% de los animales y donde a través del sistema de cajas negras adentro de los frigoríficos la trazabilidad va hasta el bife ancho o hasta la colita de cuadril. Qué brutal plataforma de mejoramiento de la productividad, que es la verdadera palabrita clave acá. La competitividad, pero basada en la productividad y en la eficiencia, cuando logremos identificar los resultados de nuestro mejoramiento genético en función de los resultados del producto vendible. Salimos de la mejora por aspectos fenotípicos y empezamos con las diferencias esperadas de progenie, o para los que están en la producción animal, los CPD. Y esta es la incorporación de la genómica y la identificación de los genes en esos CPD, pero además la posibilidad de estar monitoreando los resultados de eso sobre una masa de 4 millones de vacas de cría que producen terneros. Cuando hablamos de eficiencia de conversión, en ese ensayo que se está haciendo en Quillú, van los toritos o los novillos de 40 o 50 cabañas de Hereford. El Hereford es la raza más ampliamente difundida en el Uruguay, es algo así como el 60% de nuestro rodeo tiene que ver con Hereford, pero el Uruguay es reconocido como uno de los países del mundo que tiene el mejor Hereford. Por lo tanto, si lo que va ahí es la crema de la cabaña Hereford nacional, debemos estar trabajando, si esto distribuye normal, en un segmento de la cola muy mejorado. Bueno, ahí los resultados del primer año dan 30% de diferencia de eficiencia de conversión entre el mejor animal y el peor animal. Si ese núcleo selecto de animales tiene 30% de diferencia de eficiencia de conversión, ¿cuánto tendremos como país para mejorar en ese tema? Eso no lo hace ningún instituto de investigación aisladamente, y eso creo que el ejemplo más formidable de las cosas que se pueden lograr en la lógica de un sistema nacional de competitividad. Sigo el agro en los tiempos que viene, ya no me acuerdo ni qué viene acá. Bueno, eso hasta ahí, rendición de cuentas y a dónde apuntamos. Ahora, la parte de la película donde la matan a ella, el nuevo escenario. El nuevo escenario que da para que mucha gente viva del micrófono, el nuevo escenario nos presenta con economías avanzadas que repuntan, con economías emergentes que se desaceleran por todo lo que ustedes ya saben y yo no voy a repetir, desde la demanda hasta el flujo de capitales y la inversión, y para el caso de Uruguay, algunos socios comerciales que atraviesan coyunturas menos favorables,
con perspectivas a la baja. Algunos de esos socios comerciales son más complicados dependiendo del sector que estemos analizando. No es lo mismo la carne que la soja, ni es lo mismo la carne que la leche. Un fortalecimiento generalizado en el mundo de la moneda en la cual transamos, un acompañamiento de nuestro tipo de cambio que se aceleró y que está bastante alineado con el resto de nuestros clientes y competidores y muy desalineado con los muchachos de la región que están en una situación, según dicen los economistas, difícil de correr de atrás y que nos plantea obviamente muchos desafíos, asociado a cambios en el mundo que no tienen que ver con la demanda, tienen que ver con la oferta. La caída de precios en el mundo no es un problema de que la desaceleración económica hace que la gente deje de comer. Lo que ocurrió es que después de 7, 8 o 9 años, dependiendo del rubro, de buenos precios, hemos generado relaciones de stock-consumo de las más altas de que se llevan registros. Pero aún así, yo no sé si se logra ver de atrás, pero el color marrón indica variaciones en cantidad y el color verde indica, en precio y el color verde en cantidad. Y son todas comparaciones interanuales. Entonces ustedes pueden ver cómo en el último año vemos que en el caso de lácteos hay una reducción de 24% de los precios y de 9% del volumen, pero en la carne no hay una reducción de volumen y hay una reducción solamente del 4%. En la soja, el gran motor de la agricultura del Uruguay de los últimos 10 o 12 años, hay una combinación de precio y en el caso de cantidad en Uruguay está bastante asociado a situaciones de reducción de una productividad que venía lenta pero sostenidamente creciendo por el efecto de la sequía, ¿verdad? ¿Qué dice la OCDE? Y la OCDE dice que en realidad medio como que se estabiliza y para el caso de las carnes apuntan una reducción y una estabilización. En realidad, cuando habla de carnes, no desagrega entre carne de pollo, carne de cerdo o carnes rojas. Cuando lo desagregamos en carne roja, que es el tercer cuadrito, vemos claramente cómo las carnes rojas suben. En realidad, si estamos hablando de planificación y estamos hablando de que, bueno, el agro en los tiempos que vienen y el ministro de Agricultura muestra esa gráfica, está bien preguntarse qué decía la OCDE hace 2 años atrás. Por ejemplo, con el petróleo, ¿verdad? Porque sin ofender a los economistas, pero esa santa profesión que se especializa en explicar por qué no ocurrió lo que tenía que haber ocurrido, ¿no? Se salvan los contadores, pero en realidad es bueno, ¿no? Si nos basamos en qué dice la OCDE de hoy, ¿qué decía la OCDE con respecto al petróleo hace 2 años? Su proyección más pesimista decía que iba a valer $80. La normal decía que iba a valer 100 y la pesimista decía que iba a valer cerca de $200. Por lo tanto, a mí me gusta más lo humano. Y lo humano es que después que un asiático cambió el desayuno de arroz, el almuerzo de arroz, para perjuicio mío que soy productor de arroz, y la cena de arroz, lo cambió por la patita de pollo o por la costillita de cerdo, podrán tener un crecimiento al 7 y no al 10, podrán tener alguna retracción de la demanda, pero yo creo que lo último que van a dejar de hacer es de comer proteínas animales. El aumento del consumo de proteínas animales en más o menos 2.000 millones de personas en los últimos 10 años en la humanidad son lo que explican, son uno de los factores que explican el brutal ciclo de buenos precios que tuvieron los commodities agrícolas en los 10 años pasados.
la demanda del consumo de proteínas animales. La soja, que el Uruguay, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y Argentina le exportan a China, no se consume como soja y su valor fundamental no está sostenido en el aceite. Es una oleaginosa porque da aceite, pero si desagregamos el valor de la proteína y el valor de los lípidos, el 70% del valor más o menos está explicado por el valor de la proteína, que tiene como destino la producción de proteínas animales, en el caso de aves o en el caso de cerdos, y también en el caso de la acuicultura. El segundo motor o driver de ese dinamismo que tuvimos en los últimos años estuvo asociado a las políticas de biocombustible. Lógico, con las proyecciones con el petróleo a $120, el mundo entero instaló políticas de sustitución parcial de los combustibles fósiles a partir de los biocombustibles. Y eso es lo que explicó que el 35 o el 40% de la producción de maíz de Estados Unidos haya tenido como destino la producción de etanol. Y esa sí es una situación diferente. Por lo tanto, difícil escenario para la parte agrícola, pero mucho mejor para la parte de producción de carnes o de producción de lácteos. ¿Por qué? Porque los fundamentos no están dependiendo de la oferta, sino que están dependiendo de la demanda. La humanidad va a tener que producir esa integral, como me acuerdo del liceo, esa integral dice que en los próximos 35 años la humanidad va a tener que producir más alimentos acumulados que en toda la historia del hombre sobre la Tierra. ¿Y dónde tenemos que jugar nosotros? Es ahí donde tenemos que jugar. El Uruguay como proveedor confiable y seguro de alimentos de calidad. Porque tampoco tenemos que jugar ese partido con la lógica de alimentar cantidad. No, nosotros tenemos que alimentar calidad. Nosotros tenemos que diferenciarnos, posicionarnos, acercar los productos a consumidores internacionales en los nichos o en los mercados de mayor valor, con un concepto que a mí me gusta mucho, que es del INAC, que se llama envasamos naturaleza y vendemos confianza. En la medida de que el INAC logre mantener al equipo de creativos que construyó esos eslóganes, aunque tengan derecho a jubilarse, yo espero que aguanten unos años más, seguiremos generando ese tipo de cosas. Hay un libro muy bueno, Rearden, que habla de las transformaciones estructurales y que yo he tomado siempre, me han escuchado muchas veces decir que no estamos en una era o en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de era. Estamos en un cambio de era por muchísimas razones, porque hay 2.000 millones de consumidores que no existían, porque el eje económico se cambió durante 2 siglos, el eje económico estuvo en el Océano Atlántico y hoy está en el Océano Pacífico, porque toda la vida hubo más gente en las zonas rurales que en las zonas urbanas y hoy hay más gente en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Esas transformaciones estructurales que nos llevaron a la tecnificación del agro estuvieron asociadas a que muchos de los que producían de esa manera se fueron a las ciudades en un proceso de urbanización creciente que asociado a lo que está bien a la izquierda, una revolución en las cadenas de distribución, nos lleva a la foto del medio. La foto del medio es una familia australiana de origen tailandés, o sea, son inmigrantes en Australia, y toda esa son todos gorditos, toda esa enorme cantidad de comida que ven arriba de la mesa y arriba del placar, eso es lo que consume esa familia en una semana. Y el desafío del Uruguay es ver cómo puede jugar en esa mesa. La competitividad y la inserción internacional, y ahora vamos ya a dónde estamos parados hoy. Históricamente, el acceso a los mercados
porque a veces hablamos de los aranceles y es importante que los tengamos presentes por el impacto que tienen en la formación de precios hacia dentro del Uruguay, lo que pagamos como aranceles de acceso. Ahora, antes de hablar de los aranceles hay que entrar a los mercados. Y para entrar a los mercados lo primero es responder a las condiciones que esos mercados ponen. Los parámetros o los aspectos vinculados a la sanidad fueron los primeros, dieron lugar posteriormente a los aspectos vinculados a la inocuidad de los alimentos y hoy son una condición tan importante como los de sanidad. Y hay un segmento que tiene que ver con la calidad. Cuando el Uruguay logre disminuir o derribar los aranceles que pagan por sus productos de exportación, los problemas que va a tener el Ministerio de Ganadería, Agricultura y la institucionalidad agropecuaria van a ser no van a ser ni los sanitarios, no van a ser los aranceles, van a ser los problemas de todos los días a nivel sanitario, a nivel de inocuidad o a nivel de calidad. Y es ahí donde sanidad, inocuidad, calidad, en una lógica de acceso a mercados, debe tener una visión, una proyección hacia la construcción de la imagen del país. Y por eso yo decía que se identifique al Uruguay como un país de excelencia, confiable, con capacidades institucionales y bienes públicos para responder lo más certera y rápidamente frente al problema emergente. Nosotros acá no estamos hablando de un cohete que va a la luna y donde la precisión milimétrica es previsible. Tampoco estamos hablando de una fábrica de tornillos donde calibro el torno, pongo 10 metros de varilla de 8 y de determinada resistencia y salen tantos centímetros, salen 100 tornillos de 10 centímetros y sobran 3,2 kilos de viruta. Y lo estoy haciendo bajo techo. Estoy hablando de biología. Y en la biología no existe ni el 0% ni el 100%, y los imponderables son los que nos obligan a tener las capacidades institucionales que nos permitan responder por los problemas nuestros y ayudar a identificar cuando los problemas son de los clientes. Y no alcanza con que el problema no es mío. Yo no tengo problema, el problema fue en el barco, o el problema fue en la cámara frigorífica del que importó en China, no sé. Mientras no se resuelve el problema, tengo un problema productivo, comercial o de stock en nuestro país. En esa lógica, acabamos de crear la Dirección General de Bioseguridad, entendiendo bioseguridad en el sentido amplio de la bioseguridad, ¿verdad? Los sanitarios, la inocuidad, los microorganismos y también los organismos genéticamente modificados. Estamos haciendo una apuesta muy fuerte de articulación con el Ministerio de Defensa para fortalecer nuestras barreras sanitarias, para especializar nuestras barreras sanitarias, para trabajar sobre análisis de riesgo y para tener la certeza de que no ponemos en riesgo nuestro estatus sanitario. Pero la bioseguridad también puede entenderse como ese formidable ejemplo también de articulación institucional. El SUL, el INAH, el INAC, el Ministerio de Ganadería y la Asociación Rural del Uruguay trabajando en un compartimiento de bioseguridad sanitaria diferencial para que los ovinos que están certificados, que no están en contacto con vacunos, puedan pasar después de un engorde de 4 meses en esas condiciones, la barrera paraarancelaria que significa no poder vender carne ovina con hueso en Estados Unidos simplemente porque la oveja convivió con el vacuno. Creando una formidable oportunidad para miles de productores de ovejas en este país, pero sobre todo para miles, hablo de 7 u 8 mil productores familiares. Un productor ganadero familiar del norte o de la Sierra del Este es un productor que tiene poca escala, mucho tiempo, puede tener la capacidad de trabajo para tener un tambo, pero está lejos, no tiene suelos aptos, no puede hacer agricultura porque no tiene aptitud agrícola y puede duplicar el ingreso haciendo carne ovina con hueso si logramos abrir ese mercado. Esa es la importancia estratégica y tener la capacidad de abrir el mercado nos obliga
a después tener las condiciones de control y certificación de esa bioseguridad diferencial, que es la que nos permitiría. A mí me gusta que se reconozcan las cosas que llevan generaciones construir. Y me encanta que esté el doctor Casa Olascoaga presente en esta sala, porque creo que es la referencia de la construcción de la sanidad, de la trazabilidad, de la diferenciación al servicio de la construcción de competitividad. Gracias por venir, doctor. Intensificación sostenible, planes de uso y manejo de suelo. Voy rápido, no me voy a detener. Nos viene el desafío de la lechería. Esa asociación rápida. Acá yo hablé de los temas de productividad, de competitividad, de desarrollo, de crecimiento, pero vivimos en un país con gente y la gente se preocupa por los impactos ambientales. Y a la gente le tenemos que dar certeza, a la gente le tenemos que explicar que el problema que eventualmente pueden tener con el agua no se debe a la intensificación agrícola. En todo caso se debe a que hace 120 años que estábamos haciendo una agricultura no sostenible, erosionando todo el noreste de Canelones y depositándolo en el fondo de los afluentes del río Santa Lucía. Pero eso no alcanza con explicarlo, hay que poder medirlo. Y por eso la segunda fase de los planes de suelo son los que se llaman planes de lechería sostenible. En adaptación al cambio climático, la construcción del Sistema Nacional de Información, que nos debería permitir un conjunto de productos, alertas tempranas en ganadería, control de aplicación de agroquímicos. Poca gente sabe que a partir de este año hay una norma donde los aplicadores comerciales tienen un aparatito abajo del avión o abajo del tractor que emite una señal de tipo telefónico que nos permite saber dónde se está aplicando. Es decir, la sensación esa de que a veces uno abre algún diario o algún semanario y donde parece que estamos en la tierra de nadie, donde cualquiera aplica cualquier cosa, se usa cualquier transgénico, se aplica cualquier agroquímico y todos los pobres ciudadanos urbanos estamos siendo poco menos que victimizados o asesinados por un manejo irresponsable. No, señor, eso no es así. En este país está todo muy reglamentado. Es cierto, somos un país en vía de desarrollo y la diferencia de un país en vía de desarrollo con un país desarrollado a veces es que tenemos mucha norma y no las cumplimos todos, pero se trata de gestionar cosas donde el administrado se sienta responsable y se sienta que se lo fiscaliza, porque no vale de nada poner normas si después no tenemos la capacidad de controlarlas. Tengo que terminar porque me pasé de tiempo. Y quiero terminar, si encuentro las transparencias, desarrollo rural, los lineamientos, no voy a entrar acá, pero tienen que ver con construirle oportunidades a la gente, oportunidades diferenciales con una lógica de inserción competitiva. En articulación institucional hoy tenemos un gran desafío, que no lo habíamos planteado en el 2010. Tiene que ver con la transferencia de tecnología. Estamos convencidos de que hay un bloqueo que obedece a muchísimas razones en cuanto al sistema de transferencia y todas las instituciones estamos trabajando, lo cual daría para otro seminario, para tratar de entender la inserción competitiva del, en este caso, ganadero familiar en una lógica de cadena que tiene tres condiciones básicas. Primero, entender que una cadena funciona traccionando y no empujando. Y por eso, ¿qué tiene que hacer el INAC en un proyecto de reforma del sistema de transferencia de tecnología? No, tiene que ver porque tiene que ver con quien tracciona. Esa es la lógica nueva. Termino acá. El agro en los tiempos que vienen, yo creo que es
un tiempo de desafíos. Desafíos en la intensificación sostenible, en primer lugar, para que las futuras generaciones tengan dónde seguir desarrollándose. En segundo lugar, en adaptarnos al cambio climático, evento o situación que ya nadie discute. Nadie discute. Nadie de esta sala debe salir sin haber escuchado que todos y cada uno de nosotros pertenecemos a la última generación de la humanidad que tiene la responsabilidad de hacer algo para que el mundo no llegue a un punto de no retorno. Y esto no es terrorismo ni ciencia ficción. Esto hoy es así. Y que lo tenemos que hacer con el razonable equilibrio. Ese equilibrio que tiene que tener un compromiso ético como ciudadanos del mundo, también constituye para Uruguay una oportunidad de diferenciación. Desafío en manejar la información en tiempo real y no mirar el anuario de la oficina que sea un año después. La visión prospectiva y la proyección. El manejo en nuestros sistemas estadísticos. ¿Cómo podemos ser un país que tiene 78% de las exportaciones provenientes del sector agropecuario, el sector agropecuario basado sobre recursos naturales, y tener nuestro sistema de cuentas en dólares? Un sistema de cuentas ambientales, es decir, ¿qué está pasando con mi stock de recursos naturales? Un desafío en promover la inclusión social sobre la base, en el caso de los productores, de su inserción de manera competitiva en las cadenas de valor, y en los que no son productores, que tienen exactamente el mismo derecho que el resto de los ciudadanos que son productores, su inclusión en las cadenas de valor, desempeñando la función que sea, con un desafío a su vez que está basado en ofrecer productos seguros y confiables que van a requerir más ciencia, más tecnología, más inversión y más calidad de nuestros recursos humanos. Y calidad de nuestros recursos humanos tiene que ver con muchas de las cosas que dijimos, pero también con la productividad del trabajo. La palabra más revolucionaria para mí es la productividad. La productividad o los cambios en la productividad son los que, si se hacen con los condimentos que yo mencioné, generan la posibilidad del desarrollo. Hace una semana atrás, el ministro Murro lanzó en nombre del Gobierno Nacional una iniciativa que él había planteado que se llama la cultura del trabajo para el desarrollo. Y la productividad no es una forma elegante de justificar la explotación del hombre por el hombre. La productividad es la necesidad de adecuar las capacidades de los seres humanos y de las instituciones para hacer un uso responsable de los recursos, construir riqueza para después distribuirla de la mejor manera posible y de la forma más justa. Pero sin productividad eso no se logra. Y en el caso del Uruguay, productividad a su vez tiene que ver con competitividad cuando logro diferenciarme. ¿Cuánto depende de que sepamos aprovechar las oportunidades que el mundo nos da? La foto de abajo, cómo vamos a participar en la mesa de esa familia, cómo vamos a, ahora que está en noticia la aduana por estos días, cómo nos van a frenar con acciones pararancelarias y cómo nos tenemos que preparar para ese escenario. Cómo tenemos que preparar nuestras capacidades institucionales y nuestros sistemas para enfrentar eso. Y con esto termino. La fotografía del medio es un bife ancho en el supermercado KDW.
Esa foto es de enero del 2015. 58 euros el kilo. Era la carne, después del guayú japonés, era la carne más cara que había en el supermercado. Ustedes conocerán la anécdota. Cuando salimos de ahí, andábamos con Mondeli, salimos de ahí y nos pusimos a ver autos. Bueno, un auto alemán, no voy a decir la marca porque si no hago publicidad, de muy alta gama, que valía una cifra en euros muy significativa, que entre los atributos del folleto decía cuánto pesaba. Cuando uno hacía el cociente entre los euros que valía ese auto de altísima gama, dividido los kilos que tenía, el kilo de Audi era $1.50 más barato que el entrecot uruguayo. Ese es el concepto que tenemos que tener. Muchas gracias.